Buenos días a todos y muchas gracias a José Ignacio por esta invitación. Siempre para mí es un placer volver a Madrid, donde trabajé muchos años. Estuve trabajando en el Consejo de Investigación del Instituto de Ciencias y Materiales, otro campus, el campus de la Autónoma, fuera de Madrid. Y bueno, primeramente me disculpo porque muchos años no aprendí tan bien castellano. Tenéis que tener un poco de paciencia. Si hay algo que no entendís, me gustaría que esta presentación sea algo también un poco informal, en cualquier momento si habéis preguntas. Mi nombre es Giovanni Badini y hoy me gustaría hablar del CES EduPack. Es una ayuda a la investigación, un programa que también es utilizado por la Universidad Politécnica de Madrid. Entonces vamos a explorar un poco lo que se puede hacer. Para empezar, pues me gustaría, aquí un pequeño programa, os digo dos palabras sobre nosotros, quién somos, qué desarrollamos, y luego vamos a hablar un poco de los materiales, de la enseñanza de los materiales, de cómo eso evolucionó históricamente, muy rápidamente, y luego vamos a enfocarnos en el CES EduPack y a ver cómo eso nos ayuda en la selección de los materiales. Pues, ¿quién somos? Granta Design es una compañía que fue fundada por dos profesores de la Universidad de Cambridge. Es una compañía que es una spin-off de la Universidad de Cambridge y de hecho es también propiedad de la universidad y de ACM International, que es una organización, tal vez la más grande organización de materiales en el mundo, y fue fundada por el profesor Ashby a la izquierda y el profesor Seaborn. El profesor Ashby en particular a lo mejor os suena porque publicó muchos libros sobre ingeniería de materiales. Y de momento somos como 120 personas y estamos exclusivamente dedicados a desarrollar una serie de productos sobre la tecnología de las informaciones de materiales, podemos así llamarla. Fue fundada en el 94, o sea que ya hacemos 20 años. Este gráfico un poco la evolución temporal, que no es solo una evolución, digamos, gráfica del producto, sino que también es una evolución de dónde el producto se utiliza y está enderezado. Empezó como un producto de ayuda a la enseñanza en la universidad, pero ahora ya, digamos, casi evolucionó más y se utiliza muchísimo en la industria también. Entonces, la selección de materiales es algo, como veremos ahora en la charla, que es muy sentido y muy importante para universidades, industrias. Aquí podéis reconocer a lo mejor algunos nombres de industria de ingeniería muy internacionales, muy famosos, y en el medio también para lo que es un puente entre la industria y la universidad, o sea, investigación avanzada. Y se desarrollaron tres productos, el EduPack, el Selecto y el Grant-MI. Hoy vamos a centrarnos en el EduPack en particular, que es lo que es de interés para la enseñanza en las universidades. Pues hay muchas universidades del mundo que lo utilizan. Ya vemos, la mayoría se concentra en el norte de América, en Europa, hay mucha en el mundo y hay mucha en España en particular. Y siendo un programa y una ayuda tan versátil, pues hay también muchísimas formas de utilizarlo. Y de hecho está diseñado no para ser utilizado según una guía específica, sino para que los estudiantes puedan hacer preguntas, desarrollar su forma de trabajar, y así es. Y vamos a ver un poco algunos ejemplos de cómo se utiliza alrededor del mundo. El desarrollo de este software, pero también no es algo hecho simplemente por nosotros, sino que es en colaboración con otros profesores y docentes. Es decir, que valoramos muchísimo cómo las otras universidades utilizan este software. Y por eso estamos también en la organización de unas conferencias. Este año hay 3. Son conferencias dedicadas al método de enseñanza, particularmente en el campo de ingeniería. Pues este año, por ejemplo, también habéis participado en estas conferencias. Y pues todo este trabajo nos ayuda a desarrollar un producto más apropiado a casos específicos. ¿Y por qué sirve una tecnología que nos ayude en la información de los materiales? Pues este es James Stewart. Él fue el primer profesor de ingeniería en la Universidad de Cambridge. Bueno, en su retrato parece un hombre muy feliz, ¿no? Muy contento. Pues porque no tenía muchos problemas. Allí está en su estilo Churchill con el
cigarrillo y todo. Porque en su tiempo había muy pocos materiales, unos centenares, y era bastante para que solo una persona pudiera aprenderlo, conocerlo y transmitir este conocimiento. Ahora ya, pues podéis ver, los profesores no tienen cara tan felices, ¿no? Cara de preocupaciones y todo, porque hay mucho más problema, hay mucho más materiales, hay más de 150.000 materiales y grados diferentes de materiales. Y entonces se plantea un primer problema: ¿cómo vamos a recoger la información sobre un número tan grande de materiales y además a transmitirla a los estudiantes? Este es un primer problema. Hay pero también un segundo problema, porque al aumentar el número de materiales disponibles para la ingeniería, pues aumenta el número de aplicaciones también. Y eso también es algo que hay que aprender y transmitir. Pues este es un pequeño gráfico, una imagen muy gráfica de cómo se ve la evolución de dos productos, digamos. Pero no es simplemente que los productos utilizan más materiales, sino que su funcionalidad aumenta muchísimo. Ahora una cámara pues se encuentra incorporada en mucho más productos, digamos, que simplemente una cámara como era antaño. Y hemos visto cómo hay un problema de número de materiales, de número de aplicaciones y también que hay mucha forma de enseñar los materiales ahora. Una forma más clásica que ha venido desde muchos años era la de empezar desde los átomos, los cristales, las microestructuras y poco a poco crecer hasta explicar cuáles serían las propiedades eventuales de un producto. Pues esto es una forma de transmitir, de enseñar los materiales que se puede decir es una forma que está pensada, construida de un punto de vista científico. Pero muchas veces se puede hacer al revés. O sea, una forma de transmitir el conocimiento enfocada en el diseño, más bien que la ciencia. Entonces se empieza de un producto, se analiza lo que se quiere, las propiedades que se desean, y de ahí se intenta buscar cuáles rutas me pueden servir para llegar a ese modelo. Hay que decir que no hay un método que es mejor o peor. Algunos se prefieren en campo científico, otros en campo ingenierístico, pero todos los métodos son igualmente válidos y es más, muchas veces al interior de un curso podéis a lo mejor hacer experiencia que el mismo profesor utiliza una forma u otra según de lo que habla en diferentes clases. Y entonces hace falta también un instrumento que se adapte a ambas formas de enseñanza. Y por fin, ¿dónde se habla de materiales? ¿Dónde son relevantes e importantes? Pues, antaño, digamos, en los últimos 40 años, la enseñanza de materiales, generalmente, de esto no quiere ser una conclusión definitiva, pero generalmente estaba concentrada en materias como, en bloque de materias muy específicas, metalurgia, ciencia de polímeros, ciencias cerámicas y así es. Pues, hoy día ya se enseña en paralelo. Hay cursos de materiales para ingeniería mecánica, cursos de materiales para ciencia, para biología, y así es. O sea, ya es una materia que tiene un carácter muy interdisciplinar. Y parece, bueno, la interacción que tenemos con mucha universidad nos da la posibilidad, de verdad, de hablar y entender cómo mucha universidad y muchos profesores en el mundo trabajan en el campo de materiales. Pues, podemos entonces llegar a unas conclusiones que hay un camino hacia el futuro, que es la de incluir los materiales no solo en paralelo con otras disciplinas, sino que incluirlo en sistemas. Muchos de los cursos de materiales, por ejemplo, ya tienen que hablar de propiedades materiales junto a economía, junto a ética, junto a otras materias. Y eso también es un gran desafío, ¿no?, para los profesores, porque tienen que, de verdad, incorporar muchas más temáticas que no son a lo mejor su principal base. Vamos a hablar más de esto más adelante. Y aquí, bueno, pido disculpas, las transparencias están todas en inglés, no sé lo bien que están, pero son muy gráficas y vamos a explicarla poco a poco. ¿Por qué puse esa transparencia? Lo que quería decir esa transparencia era, bueno, por qué hace falta una tecnología informática detrás de este soporte a la enseñanza, ¿no? Pero la razón por la cual la puse aquí son estos tres bloques que vemos y que hacen entender un poco cuál es la filosofía detrás de este producto que desarrollamos. Esos tres bloques describen un poco lo que es una universidad.
en forma muy básica y general. Pues la universidad es un lugar donde se concentra conocimiento, informaciones, y se transmite el conocimiento. Entonces, esto es muy básico y se entiende. Pero no es solo eso, es también un lugar de innovación y desarrollo. Se pone en uso este conocimiento para mejoras, para implementaciones, y así es. ¿Cómo recoger informaciones? ¿Cómo transmitirla? Hay muchas formas, y hay muchas maneras, y sería muy largo hablar de ahora. Pero, ¿cómo se lleva a cabo el desarrollo y la investigación? Y allí hay una pequeña interrogación, porque allí es donde nosotros reconocemos que no entramos en juegos. Allí, ¿quién tiene liderazgo? ¿Quién juega allá? Son los docentes, son los profesores. Y cada uno con su escuela en particular, con su forma de enseñanza. Por lo tanto, la filosofía que tenemos, no proporcionamos un programa, digamos, que sirva simplemente para ser usado como una calculadora de una manera fija o que indique de qué forma hacer las cosas, sino que nuestra filosofía es la de reconocer el liderazgo de los profesores y entonces dar una ayuda, proporcionar una plataforma con la cual pueden ir en su escuela, ir en su dirección y tener una ayuda al lado. Pues dicho esto, más o menos, y con eso en la mente, vamos a hablar un poco de lo que es este programa, esta ayuda, pero teniendo en cuenta que es una ayuda, es decir, eso sirve a los estudiantes para hacer preguntas, para desarrollar su forma de estudio y todo, y sirve a los profesores de ayuda en su curso. No tiene que ser usado, si alguno de vosotros lo utiliza en su curso, no tiene que ser usado como una caja negra y simplemente pinchar y ver lo que me da y utilizarlo. Pues es un curso, es un programa que por razón pedagógica se reparte en diferentes niveles para dar la posibilidad a quien empieza, de empezar de una forma a su paso, ¿no? Y seguir adelante, profundizar y llegar a niveles muy avanzados hasta a niveles muy específicos. Hay bases de datos que son específicas para diferentes disciplinas. ¿Y qué se encuentra en estos recursos? Pues son las bases de datos, esencialmente. Son bases de datos muy ricas, muy grandes, pero son bases de datos. Y tenemos bases de datos sobre los materiales, con todas sus propiedades, sobre los procesos que se utilizan para trabajar los materiales, sobre quién proporciona materiales y procesos, y referencias, que son muy importantes. Cada vez que se coge un dato, pues es muy importante saber de dónde llega, porque hay muchas formas. Se puede ir en Wikipedia, se puede ir por Google, pero hay que saber por fin, si quieres fiarte, hay que saber de dónde llega. Y los databases en sí mismos, las bases de datos son muy poderosas, son muy completas, muy buenas, pero lo que le da de verdad mucha fuerza es la posibilidad de tener ligas entre ellos, referencia entre ellos. O sea, vamos a verlo ahora. Se puede, empezando, elegir un nivel más básico, un nivel más avanzado, una edición generalizada, una edición especializada. Tenemos polímeros, ecología, biología, aeroespacial y así es. Y podemos encontrar allá informaciones sobre, por ejemplo, los materiales. Aquí tenemos un ejemplo de un polímero, la ABS. El ABS sirve para hacer los Legos, los cubetes de juguete. Y bueno, eso ya nos dice muchas cosas, ¿no? Nos dice, bueno, es un polímero que no es tóxico porque los niños se lo pueden poner en la boca y comérselo. Y si mueren, mueren ahogados o algo, pero no mueren porque es tóxico. Y hay mucha propiedad, aquí solo hay poca, pero hay mucha más propiedad puesta. Y abajo hay un link para los procesos. Y entonces te dicen enseguida, pues, cuál proceso se podría utilizar. Hay muchos más, eso es un ejemplo. Otra vez, los procesos están descritos esquemáticamente de una forma para entender un poco su funcionamiento, pero también con sus atributos. Y cada proceso también te permite volver a los materiales que se pueden procesar de esa forma. Y entonces se vuelve a esto o otros. Y bueno, tenemos muchas propiedades y muchas veces no es fácil recordarnos de todas. Entonces, lo que también
es una gran fuerza, el poder utilizar el programa para recordarnos. Cualquier propiedad que encontramos podemos clicar y pues nos aparece la descripción, se puede ir en detalles y más detalles y al final obtener referencias de libros. Muchos de esos son internacionales, no sé si algunos de esos se utilizan también en España, pero muchos están traducidos y donde podéis eventualmente aprofundir más sobre el argumento. Y bueno, hay muchas formas de utilizar este software. Por ejemplo, simplemente podemos coger una tabla periódica y poner dos propiedades juntas y ver si hay relación entre ellas. Esto es un ejemplo. Por ejemplo, veremos el módulo de Young frente a la temperatura y parece que hay una relación lineal. Entonces allí empieza la discusión entre estudiantes y profesores. ¿Por qué pasa esto? A nivel atómico vamos a buscar la respuesta. Como dije, es un programa que está diseñado y pensado para ayudar la curiosidad, estimular la curiosidad y ayudar la interacción. Y es un programa particularmente pensado para la selección de material. Y vamos entonces a ver dónde la selección de materiales y por qué es tan importante. Pues los materiales, hemos visto una evolución histórica más o menos. Volvemos un poco a la historia, pues anteriormente los materiales, ¿cómo se enseñaban? Pues eran ciencia casi un poco mágica, ¿no? Había la alquimia, que era una ciencia de verdad, y que tenía de todo, entre experiencia empírica y algunos ritos a lo mejor, ¿no?, medio mágico. Y pues de ahí se fue un poco desarrollando, los materiales tuvieron mucha importancia en el siglo XIX en la metalurgia, durante la Revolución Industrial. Y hoy día, ¿dónde encontramos los materiales? Pues la ciencia de materiales la encontramos en el medio como un puente entre disciplina básica, de ciencia básica, y de ciencia aplicada. Entonces, de verdad, los materiales tienen un carácter muy, muy interdisciplinar y, por lo tanto, la selección de materiales es un problema que no es limitado a su número de cursos, sino que está abierto prácticamente en un campus. En la universidad tenemos muchísimos departamentos que la utilizan de forma muy diferente. Aquí hay un espectro, digamos, pero no es limitado a eso. Y no es solo una expansión, digamos, geográfica en muchos departamentos diferentes, sino que también encompasa una expansión temporal. Es decir, se utiliza desde el primer año en cursos más introductorios, más básicos, hasta durante toda la carrera, hasta a los últimos años y más adelante, o sea, en investigación, a nivel de doctorado, y así es. Y después de eso sale a la industria. Como dije, la industria hoy día es casi nuestro colaborador principal. Está utilizado muchísimo por la industria. O sea, vemos después de la universidad y antes. En Francia, por ejemplo, las autonomías proporcionan el programa para los colegios. Son colegios más técnicos, de chicos de 16, 17, 18 años, y tiene toda la posibilidad de utilizar una versión muy básica de ese software. Vamos entonces a ver selección de materiales. Es algo interdisciplinar, es algo importante. Y lo único que tendría que hacer, y luego me gustaría dejar abierta la discusión, es proporcionaros con 3 ejemplos de donde la selección de materiales es importante para daros un poquito una idea. El primer ejemplo es muy intuitivo, muy básico, digamos, y, por ejemplo, podría ser un problema para un ingeniero mecánico aeroespacial. Bueno, tenemos que buscar un material para hacer las alas de los aviones. Pues, en nuestra experiencia hemos, por ejemplo, encontrado que hay conceptos en las propiedades materiales que no son muy fáciles de entender en principio y que utilizando ese programa pues se facilita la comprensión. Por ejemplo, el concepto de diferencia entre stiff, strong, tough and light, que sería entre dureza y rigidez, ¿no? O algo así. Pero bueno, vemos qué pasa si tenemos unas alas demasiado pesadas, unas alas que son demasiado rígidas, unas alas que no son lo suficiente fuertes. Y hay diferentes situaciones.
Entonces, ¿cómo podemos hacer? Podemos seleccionar una serie de propiedades mecánicas frente a otras, ver un poco las varias familias de materiales. Podemos empezar a preguntarnos, hombre, ¿por qué todas las espumas están aquí y los polímeros están allá y los metales y las aleaciones ligeras están allá? Podemos seleccionarlos. Dice, bueno, entonces yo quiero que sea muy robusto, pues cojo todos los materiales que tengan un valor del modo de Young por encima de un determinado valor. O puedo que sea, por ejemplo, muy ligero. Entonces, elijo un material que tenga su densidad por debajo de un determinado valor. Y así es. Pues se puede jugar con propiedades clásicas, digamos, propiedades mecánicas, y se puede seleccionar a un nivel muy básico, simplemente coger los materiales que pasa a la selección, pero para los estudiantes que llegan a niveles más avanzados se puede también jugar con índices de materiales, modelos de estrés, que se puede aplicar en diferentes casos y por ejemplo, si somos estudiantes de diseños, pues también hay que considerar otros factores aparte de propiedades mecánicas. Hay que considerar precios, hay que considerar, por ejemplo, durabilidad en diferentes ambientes, en diferentes temperaturas, ¿no? Y así, una vez seleccionados los materiales de interés, podemos empezar a jugar. Por ejemplo, aquí vemos la densidad y densidad-precio y modo de Young. Son índices de materiales que reúnen propiedades mecánicas y otra propiedad física, o precios, o otras cosas. Y eso nos permite identificar, bueno, entonces, cuáles son los materiales que utilizaría para una aplicación comercial diaria y otro para aplicación a mejor avanzada, como pueden ser las militares, que no se utilizan todos los días, que no buscan el ahorro, sino que buscan la eficiencia. Y pues hasta ahora pues, es un ejemplo de cómo se utiliza y es importante la selección de materiales en problemas más, digamos, clásicos. Pero hay muchos más problemas que no son tan evidentes y donde la selección de materiales es igualmente importante. Vemos, por ejemplo, bioingeniería, toda la parte biológica. Aquí surge otro problema. Hasta ahora pensamos a la selección de materiales en términos de propiedades más o menos clásicas, propiedades mecánicas, térmicas, ópticas, eléctricas y así es. Pero aquí hay nuevas propiedades que entran en juego. Por ejemplo, hay propiedades de biocompatibilidad. Tenemos que buscar un material que pueda reemplazar partes orgánicas o que sea compatible en medios orgánicos. Tenemos que buscar materiales, por ejemplo, y conocer el equivalente de propiedades de materiales naturales. Otra vez, es muy importante tener todas estas informaciones a disposición y saber la referencia, de dónde llegan. Y pues muchas curiosidades, pero no son simplemente curiosidades, ¿no? Es ahora muy común y se encuentran siempre más departamentos en universidades que se llaman departamento de materiales bioinspirado, o sea, inspirado por material existente en naturaleza. Había digamos, a principios del siglo XX, una mentalidad que era la que la tecnología iba a ser superior a la naturaleza y que pronto, muy pronto, ya no íbamos a necesitar nuestro cuerpo porque los huesos se habrían podido hacer artificialmente mejor o lo que sea. Había mucho de esa ciencia ficción. Ahora se reconoce al revés, que todavía la naturaleza nos supera y de mucho, y entonces vamos a inspirarnos en ellas. Y por ejemplo, aquí vemos una cosa tan sencilla como una tela de araña, pues es muy compleja de hecho en su naturaleza y podemos romperla con nada, pero no podemos reproducirla todavía. Pues todo eso es un ejemplo, por ejemplo, de donde se necesitan acceder a propiedades para la selección de materiales que no son tan evidentes. Y se necesitan también otros instrumentos cuando se habla de selección de materiales. Instrumentos que nos permiten, por ejemplo, hacer un análisis de ciclo de vida de un material o hacer una simulación de materiales compósitos, como pueden ser multicapas, paneles multicapas hechos de diferentes materiales, y queremos saber cuál sería la propiedad final de nuestro material compósito. Pues estos instrumentos pues, también proporcionan informaciones sobre propiedades que no son tan evidentes, por ejemplo, la energía que se necesita para fabricar un material y su emisión de dióxido de carbono, que es algo también muy sentido en nuestra sociedad.
y se analiza, gracias a este instrumento, la vida del material desde la resource natural hasta el desecho del producto. Esto hasta ahora ha sido algo lineal. Se cogían las resources, se hacía el producto, se utilizaba y se desechaba. Se está intentando que esto pase de una, digamos, cadena lineal a un círculo. Es decir, que el producto pueda entrar en circulación otra vez, disculpadme, puede ser reciclado o reutilizado o cambiado de forma que se pueda usar de otras maneras. Es decir, darle una dirección circular al producto. Y para eso pues hacen falta otras informaciones adicionales, por ejemplo, informaciones sobre las posibilidades de reciclar y así es. Es posible entonces, con ese producto adicional, hacer un análisis de cómo podría variar. Aquí vemos la energía que se necesita para fabricar un material y pues estudiantes vosotros podéis decir, bueno, entonces voy a utilizar otros materiales, otra forma de proceso, otra forma de transporte, todo contribuye a la energía que se necesita para hacer un producto o a su emisión final de anhídrido carbónico. Así como, pues muy brevemente os menciono, como dije, la posibilidad de simular diferentes materiales que pueden ser espumas o pueden ser paneles multicapas o estructuras con expansión térmica controlada. Bueno, todo eso necesita también de sus instrumentos adecuados. Y vamos a ver el último ejemplo que no es tan evidente de las nuevas propiedades que se necesitan para seleccionar propiamente los materiales. Pues vamos a hablar de sostenibilidad. Esto es algo también muy actual y muy sentido que siempre más se incorpora en los cursos de ingeniería. Pues la sostenibilidad está basada en el algoritmo de la 3P. La 3P que serían, aquí está en inglés, pero se pueden traducir también en castellano, son las personas, el planeta y la prosperidad. Es decir, tenemos que encontrar una forma de equilibrar la prosperidad de las personas utilizando los recursos del planeta sin que las generaciones futuras sean comprometidas. Esto es un poco a la base de la sostenibilidad. Tenemos que poder dar a ellos la posibilidad de hacer lo mismo que hacemos nosotros. Aquí los materiales, la selección de los materiales juega un papel muy importante. Pero no son simplemente propiedades biológicas o propiedades mecánicas o eléctricas las que nos hacen falta para poder hablar de eso. Pues hacen falta mucho más. Por ejemplo, ¿es esto sostenible? Pues claramente creo que este puede ser, ¿no?, el medio de transporte más eficiente del mundo. Si dividimos la emisión de CO2 por personas, es más eficiente que cualquier otra forma de transporte, seguramente. Pero es sostenible. Aquí tenemos que hablar también de seguridad o muchos otros aspectos sociales, económicos, ¿no?, que juegan en el papel. Materiales en sí mismo es uno de los jugadores, pero no hace el equipo que nos hace falta para contestar. Pues, y este es sostenible, es mucho más ordenado, ¿no?, mucho más seguro, estamos todo allá, pero seguro que en cada coche hay una persona, con mucho dos. Y entonces la emisión de gas de efecto serra es muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, esto es sostenible. Hay una serie de problemáticas en las cuales los materiales juegan un papel muy importante, pero hay que considerar mucho más de las propiedades, disculpadme, de las propiedades que hasta ahora hemos tenido en consideración. ¿Y cuáles son estas propiedades? Necesitamos informaciones sobre, por ejemplo, la cantidad de material que existe en el planeta y dónde eso se encuentra. Y dónde se encuentra, en la nación en la cual se encuentra, cuál es la situación y por qué nos necesita conocer estos. Porque, por ejemplo, hay legislaciones en Europa y en América que prohíben la compra de productos que están hechos con material proveniente de países donde hay conflictos o graves violaciones de los derechos humanos. Entonces, si yo quiero vender algo en América, pues tengo que estar consciente de las leyes en América y de dónde llegan los materiales que utilizo para hacer mis productos. Y se habla mucho, por ejemplo, de los coches eléctricos.
pero de momento los coches eléctricos utilizan, en su mayoría, batería al litio. Pues es muy fácil calcular que no hay suficiente extracción de litio en el mundo si tuviéramos que convertir todos los coches que utilizamos ahora en coche eléctrico para tener baterías para todos. Y entonces, pues hacen falta muchas de estas propiedades, digamos, añadidas, que van más allá de las clásicas que en las cuales pensamos cada vez. Y todo eso, otra vez, está todo relacionado. Y aquí es el punto de fuerza, yo diría, que no podemos considerar como bloque independiente cuando pensamos en selección de materiales, tenemos que tener un poco una visión global, y por eso nos hace falta un instrumento que nos dé esta posibilidad, ¿no?, de juntar todos. Y nada más, yo diría, os dejo con esta pantalla, os agradezco mucho la paciencia, y os dejo con esta que más o menos quiere un poco resumir dónde el CIES EduPack juega su papel al interior de la universidad, al interior del mundo de la enseñanza de materiales. Y como que resume un poco todo, espero que también os sirva para discutir o hacer preguntas o quedaros con mensaje. Muchas gracias. El CES, vale, sí. ¿Está implantado en esta escuela en concreto? Creo que sí, sí, ¿no? Lo que pasa es que creo que solo se ha utilizado en el máster por ahora, porque lo tenemos que dar de cuánto, un año o dos. Sí. Y creo que lo usan en el máster. En cuarto no sé si se usa. No, yo no lo he usado. Sé que en el máster sí. Pues se suele empezar, ¿no? Porque también se puede utilizar como, digamos, una pequeña tarea al interior de un curso, se puede utilizar para estructurar todo un curso, pero se suele justamente empezar y luego cuando se aprecia un poco su potencial se lleva a un utilizo más interdepartamental, más a nivel de campus y entre más cursos, pero es normal que se utilice en curso específico para empezar, también para empezar a usarlo. No, eso se licencia a universidades. Para particulares hay, pero son licencias comerciales. Si te hace famoso y fuerte y tiene tu industria, pues sí lo tendrá. ¿Con qué frecuencia se suele actualizar la base de datos? Es anual. Es anual. Hay propiedades que no cambian, pero hay otras, y en particular hablamos de estas, por ejemplo, precios o situaciones de la nación o legislaciones, que los precios, por ejemplo, varían a diario. En el mercado de los metales, por ejemplo, varía a diario. Nosotros lo actualizamos a nivel anual. ¿Se hace el precio medio entonces? Sí, es un precio medio. Hay modelos que, por ejemplo, el cálculo del ecodesign, ¿no?, del Life Cycle Assessment, o sea, el cálculo del ciclo de vida, del cual hablamos antes, que da información sobre la energía y la emisión de CO2. Esos no son ciclos, no son análisis completas, que en teoría necesitan de verdad mucho tiempo y muchos esfuerzos. Son análisis que dan una buena base y muy fuerte, pero no son completas y entonces utilizan datos que son promedios, por ejemplo. ¿Nada más? A ver, yo solo una última pregunta. Sí, cuenta. Cuando se ha hablado de sostenibilidad, se han hablado de las tres veces que las personas, el planeta y la prosperidad. Y en el ejemplo del tren no estoy seguro de haber entendido cuál era el problema del tren ese que estaba saturado de personas en la India, ¿era la prosperidad de las personas o qué era exactamente? No, hay problemas, por ejemplo, de seguridad. No podemos dejar a la gente colgada así, ¿no?, en los trenes. También, ten en cuenta, si tú miras y date cuenta también la diferencia entre sociedades y todas, estos son todos jóvenes. Pero nuestra sociedad está hecha, no en mayoría todavía, pero en gran parte también de personas mayores, que van a tener muchos problemas en colgarse así en las paredes, o simplemente, esto es lo que están afuera, imagina lo que están adentro.
pues hay gente que seguramente se va a desmayar, ¿no? No podemos entonces, prosperidad quiere decir, tenemos que llegar a un nivel suficiente para que la gente pueda vivir bien, sin comprometer, pero otros en nuestro entorno, otros en un entorno futuro. Es decir, son problemas que lo que quiero hacer este ejemplo es dar una idea que son problemas que embarcan sistemas muy complejos y muy amplios. Selección de materiales por sí mismo no te va a dar la solución, porque tú puedes seleccionar un tren más ligero que consuma menos, pero si sigue siendo así, no es la solución al problema. Tampoco la solución son los coches que hemos visto después. Y de eso pues estamos conscientes todos. Bien. Muchas gracias.